La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida a Fernando Todd con su contexto de empresas familiares, un tema muy interesante que aborda el día de hoy, y es el hecho de esta petición que hacen las instituciones financieras para conocer la sucesión testamentaria en las empresas familiares para poder otorgarles un determinado crédito. Fernando, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la gente que nos escucha. Vamos a hablar un poquito de tu familia, de tu patrimonio y de tu empresa. Recientemente me habló un cliente a preguntarme qué era un plan de sucesión y por qué el banco se lo estaba requiriendo para renovarle una línea de crédito que ya habían venido utilizando. Entonces me pareció muy oportuno platicar del tema aquí con ustedes. Resulta que, como hemos venido platicando, las reglas de la economía han estado cambiando de manera constante y de manera a lo mejor seria y fuerte. Y una de las garantías más valoradas por las instituciones de créditos es asegurarse que las empresas con las que van a mantener alguna relación de tipo comercial, esto es prestar dinero, abrir una cuenta, sean empresas que estén institucionalizadas, ¿sí? Y esta tendencia no es privativa de las instituciones bancarias. También ya cada vez más los grandes corporativos, las grandes empresas están estableciendo políticas para que sus proveedores y sus clientes sean empresas que tengan un plan de sucesión, por lo menos un consejo de administración, y que inicien ya con garantías mínimas de un manejo de un gobierno corporativo establecido, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los bancos y por qué los grandes corporativos están buscando cada vez más esto? Pues bueno, es muy simple, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy burdo, pero puede ser ejemplificativo para lo que estamos platicando. Si tú necesitas ir a un zapatero, tú vas a buscar un zapatero que esté establecido, que sepas dónde está su local, que tenga un horario de apertura. Entonces tú le llevas un trabajo al zapatero con la confianza y la garantía de que tiene un local, que la gente lo conoce, y esto aumenta las posibilidades de que tu trabajo sea cumplido, ¿sí? Entonces, el éxito de la encomienda va respaldado de la ubicación física del local, de la garantía que te da el zapatero. Esto a lo mejor, este razonamiento puede resultar simple, pero aumentado en la realidad es lo que lleva a las grandes empresas y a los bancos, en este caso, a preferir hacer negocios con empresas que garanticen, en la medida de lo posible, su permanencia y la respuesta oportuna de sus obligaciones. Obviamente a un banco no le va a gustar prestar dinero a una empresa que después pueda desaparecer, o que después no tenga la estructura para soportar sus operaciones día a día, porque esto obviamente afecta directamente su negocio. Y hay bancos que ya específicamente están abriendo áreas de empresa familiar para buscar que las empresas con las que van a trabajar y a las que les van a otorgar mejores créditos sean empresas que tengan este tipo de requisitos cubiertos, ¿no? Pero ¿qué es un plan de sucesión? ¿Sí? El plan de sucesión es un documento que no solamente aplica para las empresas familiares, aplica para las empresas en general, pero en nuestro caso nos vamos a orientar al tema de las empresas familiares, que al final de cuentas son más del 90% en el país. El plan de sucesión es un documento en donde las partes acuerdan, los dueños, cuáles son las políticas que se establecen para cubrir las vacantes que dejan los puestos directivos y los ejecutivos de cierto nivel para arriba, ¿no? Podemos enumerar cuestiones humanas y cuestiones legales de esto, pero esto lo dejamos mejor para otra ocasión, porque yo quisiera hablar de qué es un plan de sucesión en una empresa familiar. Entonces, tratándose de una empresa familiar, este plan debe involucrar muchas cuestiones que son muy importantes. Primero, la cuestión patrimonial en el tema del testamento, ¿sí? Aunque no soy muy afecto a que nuestros radioescuchas consideren el testamento como un documento que les va a resolver la vida, es un buen inicio tener un testamento claro. ¿Cómo vas a repartir tus bienes? ¿Cómo vas a manejar la sucesión de los activos de tu patrimonio y de tu capital? ¿Sí?
también es importante que se den el tiempo de pensar cómo va a ser la selección de los sucesores. Y a lo mejor no está el momento dado para decir, mi sucesor va a ser fulanito de tal, porque las condiciones de la empresa pueden ser diferentes, ¿no? A lo mejor no está definido quién vaya a ser, a lo mejor en las siguientes generaciones no hay una persona que manifieste un interés por participar como sucesor, o a lo mejor simplemente por cualquier razón familiar o de política familiar, no es el momento de decir, mi sucesor va a ser mi hijo Juan, o mi hijo Pedro, o mi hijo Gustavo. Pero sí podemos determinar cuáles son las características que queremos que tengan esos sucesores. ¿A qué voy con las características? Decir, mi sucesor tiene que tener cierta carrera terminada, cierto grado de especialización, algún posgrado, cierta experiencia en el sector. O sea, podemos, si bien es cierto, no decir específicamente mi sucesor va a ser Juan, sí dejar establecido que mi sucesor debe de tener esta carrera, este posgrado, esta experiencia y este nivel de ejecutivo para trabajar como sucesor en cada puesto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, tenemos que también trabajar en la manera muy importante de cómo comunicar el proceso de selección en la familia, ¿sí? Porque los empresarios tienen que ser responsables y no pueden dejar todo a la aventura y a ver qué pasa cuando se abra la caja de Pandora de la sucesión, ¿sí? Es importante que la familia esté comunicada y que sepan qué es lo que van a manejar cuando no esté el sucesor. Y cuando no esté, me refiero no únicamente y no exclusivamente al caso de fallecimiento. Los sucesores también deben de saber retirarse a tiempo, ¿sí? Y para esto, parte muy importante del plan de de sucesión debe ser un plan de vida para los fundadores, ¿sí? ¿Qué va a hacer el fundador después de trabajar en la empresa? Porque existen muchos casos de empresarios que se quieren morir trabajando en la empresa, ¿sí? Pero esto se da porque tienen toda la vida trabajando en ella y no saben qué hacer después de la misma, ¿sí? Entonces, si tienes la oportunidad de establecer un plan de vida, ¿qué vas a hacer después de que trabajes? Nos puede alivianar muchísimo en tema de tensión familiar, porque las siguientes generaciones ya quieren hacerse de la empresa y el fundador no sabe qué hacer fuera de la empresa. Entonces, determinar un plan de vida del fundador debe ser clave en el proceso de trabajar un plan de sucesión. ¿Un plan de vida fuera de la empresa o dentro de la empresa? ¿O ambos? Un plan de vida después de trabajar. O sea, sí. Una recomendación que siempre hacemos es que el fundador debe de estar siempre presente en el consejo de administración, sí, así sea como presidente vitalicio honorario, ¿sí? Uh-huh. Y debe estar informado acerca de la operación de su empresa, cómo van los números, cómo van las ganancias, cómo van los planes, pero desde el punto de vista de accionista, porque no deja de ser dueño de la empresa hasta que él lo decida. Él puede retirarse y seguir recibiendo dividendos de su empresa sin la necesidad de estar ahí como director general, ¿sí? Porque pues obviamente tienes derecho a retirarte y a lo mejor si tuviste ganas de aprender a tocar el arpa, que la empresa te pague un curso de arpa en Viena si tú quieres, pero es parte de tu plan de vida y que el consejo de administración, que es otro punto muy importante dentro del plan de sucesión, que el consejo de administración te esté informando de cuáles son los planes del negocio, de cómo va la gestión, y de qué problemas hay en la empresa para que sigas estando informado. Me imagino que uno de los retos es la objetividad con la que vas a realizar este plan de sucesión. O sea, es decir, si todavía hay como muchas cuestiones demasiado subjetivas para ver quién puede seguir en ese puesto después de que salga determinado personaje que tomaba decisiones, que era importante en el corporativo. Entonces, ¿cómo blindas al plan de sucesión con criterios objetivos? Definitivamente, un plan de sucesión te ayuda muchísimo, ¿sí? Para evitar conflictos. Y un plan de sucesión bien establecido, bien armado y con una comunicación adecuada dentro de la familia y dentro de la empresa, de cómo se va a gestionar la empresa una vez que no estén los fundadores dentro de ella,
nos pueden quitar muchísimos focos de tensión y por lo tanto de conflicto. Sí tiene, como dices, hay retos, pero es muchísimo más claro tener una guía de ruta de cómo planeamos la sucesión, a que llegue el momento en que el fundador ya no esté y sea una sorpresa para todos, y entonces sí todo el mundo, así como esas caricaturas donde los monitos están corriendo y chocan entre ellos, que no saben qué hacer. Ese es un escenario en el que definitivamente no podemos estar, y todo el mundo conocemos casos en donde lamentablemente pasa una tragedia y la familia se queda sin saber dónde está la lista de teléfonos de los proveedores ni la lista de teléfonos de los clientes. ¿Cómo se construye un plan de sucesión y quién lo promueve? Se debe promover dentro de los mismos empresarios. Debemos de buscar una responsabilidad para que los empresarios que tienen tantas obligaciones con sus proveedores, con sus clientes, con sus empleados, sean lo suficientemente responsables para que digan, a ver, tenemos que planear qué va a pasar después de que yo me vaya de la empresa, ¿sí? Obviamente hay especialistas que pueden ayudar en este sentido, pero aclarando el tema del testamento, de la selección de los sucesores, comunicando el proceso de sucesión a nivel familiar, cómo vamos a hacer para que la empresa siga en marcha, para que el patrimonio siga blindado, para que sigamos controlando nosotros la empresa, estableciendo un consejo de administración que es muy importante, porque obviamente varias cabezas piensan mejor que una, y si tienes un consejo de administración, aunque sea pequeño, aunque sea familiar, ¿sí?, en donde involucres a más de una sola persona en las decisiones del día a día de la empresa, y de que conozcan de los números y que conozcan la gestión, esto nos puede ayudar para que el día de mañana que se retire el fundador ya tienes un órgano de gobierno dentro de tu empresa, que es el Consejo de Administración, que puede soportar la ausencia de un director, ¿sí? Por eso es tan importante establecer un Consejo de Administración que en verdad opere y que en verdad tenga la información adecuada para poder tomar decisiones, ¿sí? Y una cosa que es muy importante, que no debemos de dejar pasar, es la actualización jurídica del patrimonio, porque muchas veces me pasa muy seguido, las escrituras tienen un nombre equivocado, las empresas no tienen acciones, las empresas no tienen libro de registro de accionistas, y la seguridad jurídica de tu patrimonio está en el aire. Y entonces cuando viene la sucesión por motivos de un deceso, el notario se complica la vida, porque una escritura viene mal el nombre y en lugar de decir María decía Ma, y entonces los estatutos de la empresa decían otra cosa diferente a lo que dice el testamento, y entonces chocamos. Y por no revisar y por no darle la seriedad que se merece las cuestiones legales de una empresa, ponemos en riesgo realmente el patrimonio, la sucesión y la transmisión de los bienes a los miembros de las familias que nosotros decidimos. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas, y los juzgados están llenos de juicios sucesorios mal llevados por este tipo de cuestiones, ¿no? La actualización entonces del patrimonio jurídico es clave para que pueda hacerse un correcto cambio, ¿no? En este plano. O sea, también se tendría que tener mucho en cuenta. Y una vez que tienes el plan de sucesión, es muy importante bajarlo a los estatutos. ¿A qué me refiero con bajarlo a los estatutos? Sí. Que los accionistas acuerden reconocer el plan de sucesión dentro de los mismos estatutos para no tener un problema, además de sucesorio, un problema corporativo, ¿sí? Y otra cosa muy importante es actualizar las acciones de la empresa. Las acciones son títulos de crédito, y lamentablemente la mayoría de los empresarios no les dan el valor que realmente tienen. Uh-huh. Si tú no tienes la acción de tu empresa, tú no eres dueño de tu empresa. Si tú no estás en un libro de registro de accionistas, no eres dueño de tu empresa. Y no porque lo diga yo, lo dice la ley. La Ley General de Sociedades Mercantiles es muy clara y te establece que solo se reconocerá como accionista a aquellos que aparezcan en el libro de registro de accionistas de la empresa, o de registro de socios en su caso. Entonces, perdemos de vista muchos detalles finos que a la hora de una sucesión se empieza a complicar. Y esto nos lleva a el escenario
en el cual ya hemos venido platicando aquí, que por eso de una generación a la segunda solamente sobreviven 26% de las empresas y a la tercera solamente llegan 7%. Esto quiere decir que a los nietos del empresario que nos está escuchando tiene un 7% de posibilidades que la empresa llegue a ser gestionada por su familia con los nietos, ¿no? Entonces sí hay mucho trabajo por hacer, sí hay mucho que nos debemos de sentar a platicar y a acordar como familia, y hay muchas cuestiones que debemos realmente concientizarnos, ¿no? Yo no sé por qué ahora que te estoy escuchando, Fernando, pienso en la asamblea del PRI. Con su plan de sucesión. Bueno, con permiso, a ver ya cómo me lo voy. dejaron. Digo, es que encuentro alguna similitud, nada más algunas. Bueno, Muy bien, Fernando, ¿algún punto de contacto? pues muchas gracias. Estoy en mi blog ftr.mx.